Buenos días. Este es un video que tal vez me prolongue un poquito, me disculpan porque sí considero que es el momento, es muy importante en esta cuarentena que hagamos este viaje a nuestro interior. Eh, bueno, ayer me sentí bastante estresado, a mí esta parte del cuello se me tensa, se me endurece y me molesta, me duele, me llega a doler. Y es uno de los síntomas del estrés en mí. Así como hay síntomas para todo, bueno, para mí el estrés es el principal síntoma, es aquí en el cuello. Entonces, bueno, en la noche sí me puse a trabajar durísimo en entrar a ver qué me estaba pasando. Y en experiencias que yo he tenido, el miedo es lo principal, lo que nos hace sentir esas características que nos empiezan a molestar. Y el miedo es la raíz de todos nuestros males, casi puedo decir, y casi lo aseguro. Entonces, en mi viaje ayer empecé a analizar muchas cosas que ya he vivido, que ya he estudiado, que ya eh, he resuelto algunas, otras pues todavía no, todavía me siguen afectando y en esta época que nunca habíamos vivido ninguno de nosotros, hay un miedo que es ancestral para todo el ser humano, yo creo que es la soledad. La soledad es un miedo muy profundo que se nos inculca y que tenemos arraigado y que no nos gusta pensar en que algún día nos quedemos solos, completamente solos. Es algo natural. Sabemos que el miedo es un dispositivo un mecanismo más que un dispositivo de defensa. Y yo en mis experiencias, y anoche tuve una, llegué a la conclusión que el dispositivo pues no es más que una sustancia que nosotros creamos y tenemos preparada o la preparamos en el instante y que cuando viene el miedo la tenemos que tomar porque esa es la sustancia que nos va a dar la fuerza de un héroe o de un superhéroe para superar una etapa crítica en ese momento. Desgraciadamente el miedo se ha arraigado en nuestra vida cotidiana, en nuestra situación personal, porque vivimos estresados por todo, por todo. Estamos en una sociedad que nos vende el miedo, nos inculca el miedo en todos los aspectos, en la política, en lo social, en lo económico, en el deporte, en todo. En todo. El miedo es como una mercancía, como una mercancía que usa la gente para hacer guerras, para pedir dinero a los políticos, para muchas cosas. Entonces, nuestra raíz del miedo está en nuestro ser, adentro de nosotros. Eso es nata. Es algo que es natural. Lo que no es natural es que nosotros tengamos miedo todo el tiempo, que vivamos tomando esa droga que usamos para cuando el miedo nos invade, reaccionar y hacer algo positivo con nuestro miedo, puede ser fuerza para pelear, defendernos, fuerza para correr, fuerza para levantar un objeto pesado, en fin, muchas cosas existen muchos cuentos o leyendas o verdades sobre este tema. Eh, lo primero que tenemos que hacer, pienso, y yo lo he hecho y lo practico, es pensar en el momento presente. ¿Qué es lo que más nos trae el momento presente? Nuestra respiración. Insisto, nuestra respiración es fundamental para todo. Entonces, respirar y pensar en nuestra respiración es lo primero que nos abstrae de ese miedo, de ese terror que a veces se llega a convertir en ataques de ansiedad, de pánico y nos puede inducir a cosas terribles como el suicidio o enfermedades crónicas incurables ya, como puede ser el cáncer, pueden ser una simple alergia A mí me acaba de pasar hace poquito una urticaria lleno de ronchas y todo por el estrés, precisamente. Entonces, el hecho de tener miedo es natural.
Lo que no es natural es alimentarlo o propiciarlo. Anoche que entré en meditación en mi interior, la raíz de mis miedos viene desde mi infancia. El miedo al desamparo, a quedarme solo, el miedo a que no tuviera yo éxito en la vida. En fin, todo nos da miedo y es natural. Lo que no es natural es que los recuerdos de esos miedos nos den miedo, porque es como ver una película vieja y vivirla plenamente como si no hubiera pasado todavía, o ver un partido de fútbol que ya pasó y apostarle al equipo que va a perder. Ese es el miedo realmente, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que la forma en que podemos salir de ese estado de miedo, de angustia o de estrés o de odio o de rencor, porque el miedo genera todas las emociones negativas: la ira, el miedo, la ansiedad, el rencor, el odio, todo lo que es emoción negativa siempre tiene atrás al miedo de respaldo, que es el que impulsa todas esas emociones y genera esas emociones. Entonces vamos a analizar en nuestro interior cuáles han sido nuestros principales miedos. En el caso de la muerte, por ejemplo, perder un ser querido, pues a quién no le da miedo, ¿no? Una madre, un padre, un hijo, un hermano, un ser querido. Nos da pavor, no nos da miedo, nos da pavor. Si a alguien le ha sucedido, bueno, pues lo tenemos que vivir. Nos duele, claro que nos duele, pero no podemos vivir toda la vida con el dolor, y menos exhibirlo, ir por la calle gritando, ay, mis hijos, como la leyenda de La Llorona, ¿no? Es importante que hagamos lo conveniente para no perder nuestra paz interior, no perder la serenidad. En esta época es muy, muy vital que al estar solos, quienes estén solos, nunca estamos solos, siempre nos tenemos a nosotros mismos y tenemos las herramientas para salir de ese miedo, porque vivimos un momento en el tiempo. La vida es solo un momento que realmente no nos dura para siempre. Entonces vamos a pensar que podemos detener ese miedo, podemos frenarlo y podemos evaporarlo, literal. Si nosotros nos ponemos a pensar en primero que nada en nuestra respiración, conscientes, cuando nos empieza a invadir una inquietud, empieza normalmente por nuestros pensamientos y es como una cineteca que tenemos de recuerdos. A veces el miedo es de, ay, me acuerdo de esto y empiezo a darme miedo, pero es una película vieja que ya la vi, ya me sé el final y no tengo por qué tener el miedo si ya sé lo que va a pasar. Y si es una película que no ha pasado, como las que nos venden los políticos para hacer sus guerras o para sus peleas o cuestiones políticas, pues nos meten miedo de que el señor fulano dictador tenía una pastilla así chiquitita que podía terminar con la vida en Nueva York. Eso es meter miedo, para que me entiendan. Aquí nos iban a hacer Venezuela en un mes y tampoco pasó. Generalmente lo no pasa, pero hay cosas que sí nos alcanzan porque somos seres humanos y estamos propensos a recibir situaciones negativas, para las que debemos de estar no preparados, sino alertas en que no nos deben de avasallar, no nos deben rebasar, porque el miedo aniquila. El miedo, cuando paraliza, aniquila al ser humano, lo enferma. ¿Por qué? Porque son sustancias que estamos ingiriendo interiormente para reaccionar ante un peligro. Y si el peligro no existe y lo estoy tomando de todas maneras, ya no es reacción al miedo, sino reacción a una adicción. Es una adicción. El miedo a veces se vuelve adicción. ¿Por qué? Porque pues mi cuerpo, mis células, mi organismo está reclamándome a mí mismo. Soy yo, estoy hablando de mí en todo momento. Se vuelven adictas a eso, ¿no? A esa sustancia que genera el miedo
o el odio, o el rencor, o la ansiedad, o el pánico, los ataques de pánico, todo eso. Entonces, no hay que dejar que nos invada. Antes de que llegue al primer síntoma, salirnos de ese momento. Si es un recuerdo, una película vieja, ay, es que yo tenía un hijo que era así y era asado, y empiezo a llorar y empiezo a pensar, en lugar de pensar de la manera positiva, yo tuve un hijo, lo amé con todo mi corazón, lo tuve durante un tiempo y lo disfruté plenamente ese tiempo, y eso es lo que yo voy a lo que me voy a aferrar, a ese tiempo que disfruté, a ese tiempo que tuve. Que yo fui un hombre muy rico y ahora no tengo nada, pues también pensar que disfruté aquel tiempo y ahorita disfruto la vida. Ahorita disfruto otras cosas, disfruto que yo era muy sano y ya no tengo salud. Pues voy a disfrutar en esforzarme por recuperar esa salud, que sí tengo la capacidad. Ya hay doctores que me ayudan, ya hay programas que me ayudan, ya sea por alcoholismo, por alguna adicción, y podemos superarlas. Entonces pienso que si nos aferramos a la vida y a nuestra paz interior, es el camino que tenemos que seguir. No podemos aferrarnos al miedo, a los malos recuerdos, a la tristeza o al odio, que todo eso, atrás de tristezas, odios, rencores, hay miedo. Entonces lo principal es no tener miedo, o vaya, no tener miedo, sino no dejarse invadir del miedo. El miedo lo alimentamos nosotros, con recuerdos, con pensamientos, lo alimentamos, esa es la palabra. Entonces vamos a dejar de alimentar primero que nada ese miedo y vamos a ser fuertes en el sentido de saber que estamos viviendo un momento que va a pasar. ¿Qué va a pasar? No hay momentos eternos dentro de nuestro momento de vida, porque la vida es un momento. En ese momento cabe la eternidad, me queda claro, yo lo he sentido. Entonces, nuestro momento de vida no lo vamos a echar a perder con momentos que ya pasaron, que ya sabemos los resultados, o que creemos que van a pasar y que no pasan. La mayoría de esos momentos no pasan, simplemente están ahí, los echa al aire gente que de veras lo hace con malas intenciones o por ociosidad, no sé, pero vamos a desechar esos momentos y vamos a ser felices viviendo nuestro momento. Nuestro momento es el presente. Olvídense de que ahora que termine la cuarentena vamos a hacer una fiesta y me voy a ir a Europa y me voy a comprar un yate que no me compré antes por ahorrar dinero. No. Vamos a pensar que ahorita es el momento para ser felices. Y ser felices es tener paz interior. Vamos a manejar nuestra paz interior desde donde estemos. En medio de la peor tormenta podemos obtener esa paz. Así que vamos a enfocarnos en nuestra paz interior. Vamos a dejar de lado las molestas preocupaciones de lo que va a pasar. Dejar de lado la economía, que si me voy a quedar pobre, que si mi dinero no va a valer, que si ya no voy a tener para comer. No va a pasar. No va a pasar porque no va a pasar. Vaya, esa es una situación que es absurda pensarla. Entonces, en el momento que pase ya veremos cómo la resolvemos, porque hay maneras de resolverla. Ha habido guerras, hay pueblos que han quedado deshechos, el caso de Alemania, Rusia, China, quedaron deshechos con bombas atómicas, con muertos por doquier, epidemias han pasado muchas, y la vida es perenne, siempre está y siempre sale a flote y siempre sale adelante. Entonces, pienso que en estos momentos de tensión, de estrés, de todo eso, vamos a enfocarnos pues en nuestra respiración, en los buenos recuerdos que tenemos con seres muy queridos, con nosotros mismos, cosas que hayamos hecho positivas, que hayamos disfrutado mucho, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, todo eso
y eso nos saca a flote también, siempre en positivo, siempre pensando lo mejor, que nos va a pasar lo mejor, no se nos va a acabar el país, no se nos va a acabar el mundo, y vamos a seguir adelante con mucho más fuerza y con mucho más humildad. Creo yo que eso va a ser bueno. No hay mal que por bien no venga, decía mi abuelita. Pues creo que esta es una oportunidad para demostrarlo y para saber que nosotros, ahora que estamos enfrentando todo esto, en compañía, en soledad, como lo quieran ver, estamos demostrando lo que valemos. Estamos demostrándonos a nosotros mismos, no tenemos que demostrarle al mundo ni a nadie, a nosotros mismos, de lo que somos capaces. Vamos a enfrentar esta situación con mucha entereza, con mucho esfuerzo. No es fácil, pero lo difícil lo podemos hacer fácil a base de practicar. Les deseo un feliz día y que el Espíritu de Dios esté con nosotros y los ejemplos, los buenos ejemplos que tengamos en la vida. Yo tengo personajes que me fascinan, que son un ejemplo de vida. Uno de ellos es Jesús, otro es Sócrates, otro es Jean Valjean, un personaje de novela. En fin, aferrémonos a lo positivo, olvidémonos de los partidos de fútbol que ya pasaron y que no le voy a apostar al equipo perdedor. Quiero ganar para mí y ganar más que nada paz interior. Les deseo un feliz inicio de semana y que con mucho esfuerzo podamos hacer lo mejor para nosotros.